El Golfo Pérsico no es un mar, es una garganta, una franja de agua salada, larga y estrecha, donde el viento decide el calendario y donde la riqueza, para pasar, tiene que rozar la costa. A un lado, la península arábiga, arena, wadis secos, palmerales que aparecen como espejismos y de pronto un fondeadero. Al otro, la costa persa, lomas bajas, salinas, pueblos de barro apretados contra el calor y puertos que huelen a brea, a pescado, secándose al sol y a dátiles fermentados en sacos, en medio velas en el horizonte. Triángulos blancos que se hinchan y se deshinchan como pulmones, y detrás de cada vela una cuenta, un fardo, un contrato, un peaje. Aquí el poder no siempre se mide en kilómetros de tierra, sino en la capacidad de cerrar una boca de agua durante una semana, de obligar a un capitán a esperar, de hacerle pagar por no ser atacado, de prometerle escolta y luego retirarla, de ofrecerle agua dulce, y al mismo tiempo recordarle que sin tu permiso no hay agua, no hay leña, no hay reparación de velas. No, hay piloto local que conozca los bancos de arena. El Golfo es una escuela de pragmatismo, y también una fábrica de reputaciones. Hoy eres protector del comercio, mañana pirata, pasado mañana aliado necesario. Bandar Rig, en la costa persa, es uno de esos puntos que, en un mapa europeo del siglo XVIII, puede parecer un detalle menor. Una palabra, pequeña junto a una línea de costa, pero en la vida real, en la vida de los marineros y de los mercaderes, un puerto así es un nudo, un lugar donde se cruzan rutas cortas y largas, cabotaje entre aldeas costeras, travesías hacia Basora, hacia Mascate, hacia las islas, hacia la India, un sitio donde el mar trae noticias antes que los mensajeros por tierra, donde una vela desconocida en el horizonte puede significar un cargamento de café o una partida armada. El puerto no es un muelle de piedra con grúas, es una playa trabajada por manos, barcos varados sobre la arena para calafatear el casco con brea y fibra, redes extendidas como alfombras, cuerdas gruesas, ásperas que dejan la piel en carne viva, el sonido de martillos sobre madera, el olor de la resina calentada en ollas negras, y por encima de todo el sol. Un sol que no ilumina, aplasta. A mediodía el aire tiembla y el horizonte se vuelve líquido. Por la tarde, cuando baja un poco la temperatura, el puerto revive. Se cargan sacos, se cuentan monedas, se discute a gritos, se negocia, con la paciencia de quien sabe que mañana el viento puede cambiar y arruinarlo todo. En ese mundo, la palabra pirata es una etiqueta útil para quien escribe informes desde un despacho, para quien necesita simplificar, para quien quiere convertir una disputa por peajes, por soberanía local, por control de fondeaderos, en un asunto de criminalidad marítima. Pero en el Golfo del siglo XVIII, la frontera entre corsario, recaudador, jefe tribal, gobernador de puerto y simple bandido es porosa. A veces es la misma persona en distintos días, a veces es la misma persona en la misma mañana. Los europeos llegan con su propia gramática del poder. La Compañía Británica de las Indias Orientales no es solo comerciantes con libros de cuentas. Es una máquina que combina dinero, diplomacia y cañones, una compañía-estado. Tiene factorías, agentes, intérpretes, capitanes y una obsesión: que las rutas funcionen, que los cargamentos lleguen, que el riesgo sea calculable. El Golfo, sin embargo, se resiste a ser calculable porque aquí el control no se compra una vez. Se paga cada temporada, y se paga en plata, en regalos, en promesas, en alianzas matrimoniales, en tolerancia hacia un jefe local que hoy te conviene y mañana te estorba. Antes de que el nombre de Mir Mahana empiece a aparecer en las fuentes europeas como una amenaza, el Golfo ya es un tablero lleno de piezas. Están los puertos persas, con autoridades que cambian, con gobernadores que dependen de equilibrios frágiles. Están los jeques árabes de la costa opuesta, con sus propias redes de parentesco y rivalidad. Están los mercaderes indios, persas, árabes, armenios, que no son simples pasajeros del sistema. Son el sistema. Ellos financian viajes, adelantan dinero, aseguran cargamentos y también pagan por protección, cuando la protección es la única forma de seguro. Y están los barcos. No los grandes navíos de línea europeos, sino los daos, los bagalas, los sambucs, embarcaciones de madera, de vela latina, diseñadas para estas aguas, barcos que pueden acercarse a la costa, esconderse en ensenadas, aprovechar vientos locales, barcos que, con una tripulación decidida y unas cuantas piezas de artillería ligera, pueden convertirse en depredadores eficaces. No necesitan hundir un mercante, basta con capturarlo, basta con llevarlo a un fondeadero amigo.
Basta con negociar rescate. Basta con apropiarse de la carga y dejar al capitán vivo para que cuente la historia. La reputación viaja más rápido que cualquier barco. Bandar Rig vive de esa economía anfibia. Un pie en la tierra, otro en el mar. En tierra hay que mantener orden, repartir agua, resolver disputas, cobrar impuestos, asegurar que los campesinos de los alrededores traigan grano, que los pescadores salgan y vuelvan, que los artesanos trabajen. En el mar, el orden es otra cosa. Es la capacidad de imponer tu voluntad a distancia, de hacer que un barco cambie de rumbo sin tocarlo, solo con el miedo. Y esa dualidad, gobernar con reglas en tierra, prosperar con el desorden en el mar, es el caldo de cultivo perfecto para un tipo de líder que el siglo XVIII produce una y otra vez en las fronteras comerciales. El jefe costero que entiende que la riqueza pasa por delante de su puerta y que, si no la puede crear, al menos puede cobrar por dejarla pasar. Mir Mahana nace alrededor de 1730, en un mundo donde la fecha exacta importa menos que la pertenencia. Importa de qué costa eres. Importa a quién llamas primo, aunque no lo sea. Importa quién te debe un favor. Su nombre, en las fuentes, aparece con variantes. Su figura se recorta a través de relatos de enemigos, de comerciantes asustados, de oficiales que escriben para justificar gastos y expediciones. Pero lo esencial se entiende incluso entre líneas. No es un aventurero aislado, es un producto de Bandar Rig y de su tiempo. Un hombre que crece viendo cómo el mar decide la fortuna de una familia en una sola temporada. Imagina la infancia en un puerto así. No hay escuela en el sentido europeo. Hay aprendizaje por inmersión. El niño aprende a distinguir velas por su forma, a reconocer de lejos si un barco viene cargado o ligero por cómo se asienta en el agua. Aprende a escuchar conversaciones de adultos. Precios del café, del azúcar, del arroz, rumores sobre un gobernador que ha caído en desgracia, historias de una caravana que fue asaltada tierra adentro, noticias de Basora, de Mascate, de puertos que suenan lejanos, pero que están conectados por la misma cuerda invisible del comercio. Aprende también el lenguaje de la violencia. ¿Qué significa que un barco lleve hombres armados en cubierta? ¿Qué significa que un capitán no quiera fondear cerca? ¿Qué significa que una tribu vecina esté inquieta? El Golfo enseña rápido y enseña duro, porque aquí la supervivencia depende de leer señales. El viento del Shamal, por ejemplo, puede convertir una travesía corta en una pesadilla de arena y olas cortas que golpean el casco como martillazos. Las tormentas de polvo pueden borrar la costa y dejar a un barco navegando a ciegas. Los bancos de arena cambian. Las corrientes engañan. Un piloto local vale oro. Un piloto local también puede traicionarte. Bandar Rig no es una capital imperial. No tiene murallas monumentales ni palacios de mármol. Tiene fortificaciones prácticas, si las tiene. Torres, parapetos, posiciones para cañones que miran al fondeadero. Tiene almacenes. Tiene casas de barro con patios interiores donde se guarda el agua en tinajas. Tiene mezquitas donde se reza y se discute política con la misma naturalidad. Tiene un mercado donde el olor de las especias se mezcla con el del sudor y el del cuero. Y tiene sobre todo una comunidad que vive pendiente de la temporada de navegación. Cuando los vientos son favorables, el puerto se llena. Cuando no, se vacía. Esa alternancia crea ansiedad. Y la ansiedad crea oportunidades para quien sabe prometer seguridad. En la costa persa del siglo XVIII, la autoridad central es una idea que se estira y se encoge. Hay momentos de mayor control, momentos de fragmentación. Los gobernadores locales, los jefes de puerto, los notables, negocian su posición con una mezcla de lealtad formal y autonomía real. Pagan tributos cuando conviene. Se declaran fieles cuando es útil, y cuando el centro está lejos o débil, el puerto se gobierna a sí mismo, con sus propias reglas, sus propias alianzas, sus propias guerras pequeñas. Mir Mahana emerge en ese espacio, no como un simple ladrón de mar, sino como un líder local que entiende que el poder se construye con tres cosas: hombres, barcos y legitimidad. Los hombres no se consiguen solo con dinero, se consiguen con promesas de botín, sí, pero también con protección para sus familias, con justicia en disputas, con prestigio. Los barcos se consiguen con madera, con artesanos, con capital. ¿Y la legitimidad? La legitimidad es la más frágil. Porque un jefe que vive del saqueo puede ser popular mientras reparte, pero si el saqueo trae represalias, si el puerto sufre bombardeos, si el comercio se asusta y se va, la misma gente que lo aclamaba puede empezar a verlo como una maldición. En los relatos europeos, Mir Mahana aparece como jeque pirata. La palabra jeque ya dice algo. No es un capitán cualquiera. Es un jefe, un gobernante, alguien con autoridad sobre una comunidad,
Y pirata dice lo que los europeos sienten cuando sus barcos son atacados: indignación, sorpresa, la sensación de que el orden del comercio ha sido violado. Pero para los puertos del Golfo, atacar un barco puede ser una forma de política, un mensaje, un impuesto impuesto por la fuerza, una represalia por un agravio, o una manera de financiar la defensa del propio puerto. La moral cambia según desde qué cubierta mires el horizonte. La Compañía Británica de las Indias Orientales, en esos años, tiene intereses crecientes en el Golfo, no solo por el comercio directo, sino porque el Golfo es un corredor hacia Mesopotamia, hacia Persia, hacia rutas terrestres que conectan con mercados interiores. Los británicos no son los únicos europeos presentes, pero su capacidad de proyectar fuerza naval y de sostenerla con recursos de la India les da una ventaja. Sus barcos traen artillería pesada, sus oficiales escriben informes detallados, sus agentes negocian con regalos y amenazas, y, cuando deciden castigar, pueden hacerlo con una contundencia que un puerto pequeño no puede igualar. Pero esa contundencia tiene límites. Un navío europeo puede dominar un fondeadero abierto, puede bombardear una costa, puede capturar un barco. Lo que no puede hacer fácilmente es controlar cada ensenada, cada isla, cada canal poco profundo. No puede estar en todas partes. Y el Golfo, con su geografía de escondites, favorece al que conoce el terreno. Favorece al que puede desaparecer detrás de una lengua de arena y reaparecer a 50 millas. Favorece al que no necesita ganar una batalla decisiva. Le basta con interrumpir, con hostigar, con hacer que el comercio sea caro. En Bandar Rig, la vida cotidiana está atravesada por esa tensión. Los mercaderes quieren estabilidad. Los marineros quieren trabajo. Los jefes locales quieren ingresos. Y los ingresos en un puerto vienen de tasas, de peajes, de derechos de fondeo, de comisiones por intermediación. Si el comercio pasa por tu puerto, cobras. Si el comercio te evita, te mueres. Así de simple. Por eso, cuando un líder como Mir Mahana empieza a consolidarse, su primera tarea no es salir al mar a atacar. Es asegurarse de que, en tierra, su autoridad sea reconocida, que los notables lo acepten, que los hombres armados le sean leales, que los almacenes estén bajo su control, que el puerto pueda resistir una presión externa, aunque sea por poco tiempo. La consolidación de un jefe en un puerto del Golfo no se hace con un decreto, se hace con gestos, con decisiones visibles, con castigos ejemplares, con generosidad calculada, con la capacidad de resolver disputas entre familias sin que la sangre se derrame en el mercado, con la capacidad de garantizar que, cuando un barco llega, no será saqueado por cualquiera. Si hay saqueo, será ordenado, monopolizado por la autoridad. Es una lógica brutal, pero es una lógica. El monopolio de la violencia como base del gobierno, incluso en su versión costera y precaria, Mir Mahana, según se perfila en las fuentes, entiende esa lógica. Y entiende otra cosa, que el Golfo es un sistema de alianzas cambiantes. Hoy puedes ser aliado de un puerto vecino contra un tercero, mañana ese vecino te vende por un cargamento de plata o por una promesa de protección británica. Las lealtades no son eternas, son contratos temporales, y el que sobrevive es el que sabe leer cuando un contrato está a punto de romperse. En la década de 1750 y comienzos de 1760, el Golfo vive un reajuste constante. Las rutas comerciales se adaptan a guerras más amplias, a cambios en la demanda, a la presencia europea. Los puertos compiten por atraer barcos. Los jefes locales compiten por controlar peajes, y en ese ambiente, la violencia marítima no es una anomalía. Es una herramienta más, una herramienta que, usada con inteligencia, puede elevar a un líder local por encima de su tamaño real. Bandar Rig además no está aislado. Está conectado con una red de puertos y comunidades costeras que comparten idioma, religión, parentescos, rivalidades. La costa persa y la arábiga se miran de frente, separadas por una distancia que un dhow puede cruzar en poco tiempo con viento favorable. Esa proximidad crea un espacio cultural y económico común, pero también un espacio de competencia. Un jefe en la costa persa puede buscar aliados en la costa arábiga, puede ofrecer refugio, puede comprar lealtades, puede, si es necesario, cambiar de bando, y cada cambio tiene un precio. La palabra refugio en el Golfo es casi sinónimo de poder. Un barco que ataca necesita dónde esconderse, necesita agua dulce, necesita reparar velas, necesita vender parte del botín o convertirlo en dinero. Necesita un mercado que no haga demasiadas preguntas. Necesita en ocasiones un juez local que mire hacia otro lado. Sin refugios, la piratería, o la guerra de peajes, o como se le quiera llamar, se vuelve suicida. Con refugios se vuelve un negocio. Por eso,
Cuando Mir Mahana empieza a ser más que un nombre local, su fuerza no está solo en sus barcos, sino en su capacidad de moverse. Dentro de esa red de refugios y complicidades, un jefe costero no necesita una flota enorme. Necesita información. Necesita saber qué barco sale de tal puerto, con qué carga, con qué escolta. Necesita saber qué capitán es prudente y pagará por evitar problemas, y cuál es orgulloso y se resistirá. Necesita saber qué puerto vecino está dispuesto a comprar mercancía caliente. Necesita saber qué autoridad persa está distraída o debilitada. El Golfo es una garganta, sí, pero también es un oído. Todo se escucha, todo se comenta, todo se exagera. En los cafés y en los patios las historias circulan. Un mercader cuenta que en tal ruta han visto velas sospechosas. Un marinero jura que un jefe local ha comprado nuevos cañones. Un peregrino trae noticias de una disputa entre notables. Un agente europeo paga por información y, al pagar, altera el equilibrio. Porque el dinero no solo compra datos, compra silencios, compra traiciones, compra la posibilidad de que un puerto cierre sus puertas a un enemigo. Mir Mahana crece en ese mundo de rumores y cálculos, y, como muchos líderes costeros, su autoridad se alimenta de una mezcla de miedo y admiración. Miedo porque puede castigar, admiración porque se atreve, porque en un mar donde los grandes poderes parecen lejanos e inevitables, un hombre que desafía a un barco armado, que captura a un mercante, que impone un peaje, se convierte en símbolo de autonomía. Aunque esa autonomía sea, en la práctica, una economía de depredación, la costa persa del Golfo no es rica en recursos naturales comparada con otras regiones. El agua dulce es limitada, la agricultura es frágil, la pesca y el comercio son vitales. Eso significa que cualquier interrupción prolongada del tráfico marítimo puede ser devastadora. Y aquí aparece la contradicción que define a un jefe como Mir Mahana. Para sostener su poder en tierra necesita que el puerto funcione, que haya comercio, que haya ingresos estables, pero para crecer rápido, para financiar hombres y barcos, el saqueo es tentador. Es dinero inmediato, es prestigio, es la sensación de que el mar te pertenece. Solo que cada ataque también es una invitación a la represalia, y la represalia, cuando llega de una potencia como la compañía, no distingue entre culpables e inocentes. Castiga al puerto entero. En los años previos a su choque frontal con los británicos, Mir Mahana se va consolidando como figura dominante en Bandar Rig. Esa consolidación no es un evento único, es un proceso. Un día logra imponerse sobre un rival local. Otro día asegura la lealtad de una tripulación clave. Otro día consigue que un mercader importante financie una expedición. Otro día, quizá, negocia con una autoridad regional para que lo reconozca a cambio de tributo. Cada paso parece pequeño, pero juntos construyen una posición desde la cual puede mirar al Golfo no como un límite, sino como un campo de acción. Y el Golfo en esos años está lleno de objetivos. Barcos que transportan textiles, especias, café, perlas, dátiles, arroz. Barcos que llevan plata y cartas de crédito. Barcos que conectan mercados que dependen de la puntualidad. Porque el comercio no es solo mercancía, es confianza. Si un mercader no puede confiar en que su cargamento llegará, suben los precios. Se encarece el crédito, se reduce el volumen de viajes. Un solo jefe costero, si es persistente, puede alterar esa confianza. Puede convertir una ruta en un riesgo. Puede obligar a desviar barcos. Puede, en definitiva, apretar la garganta. Los británicos lo saben. Los mercaderes locales lo saben. Los jefes vecinos lo saben. Por eso, incluso antes de que estalle el conflicto abierto, el nombre de Mir Mahana empieza a tener peso. No solo por lo que hace, sino por lo que podría hacer. En el Golfo la amenaza es una moneda. Si todos creen que puedes atacar, ya has ganado parte del peaje sin disparar un cañón. Bandar Rig, con su fondeadero, sus almacenes, sus artesanos, se convierte en una base modesta pero funcional. Allí se pueden equipar barcos, allí se pueden reclutar hombres, allí se puede repartir botín, allí se puede esconder una presa capturada mientras se negocia rescate. Y cada una de esas actividades deja huellas, más movimiento en el puerto, más armas visibles, más tensión en el mercado, más miradas hacia el mar. La vida de un jefe costero también es una vida de rituales, no solo religiosos, sino políticos. Recibir delegaciones, escuchar quejas, resolver disputas, repartir justicia, mostrar generosidad en festividades, y al mismo tiempo mantener una guardia personal, porque el poder atrae cuchillos. En un puerto, la traición puede venir de un rival interno tanto como de un enemigo externo. Un jefe que se hace demasiado fuerte despierta resentimientos. Un jefe que reparte demasiado poco pierde lealtades. Un jefe que reparte demasiado se queda sin recursos.
Es un equilibrio constante, como navegar entre bancos de arena. Mir Mahana, en ese sentido, no es un romántico del mar. Es un administrador de riesgos, un hombre que entiende que la violencia es una inversión. Se gasta pólvora, se arriesgan vidas, se arriesga la represalia, a cambio de botín y de prestigio. Y como toda inversión necesita cálculo. ¿Qué barco vale la pena? ¿Qué ruta es más vulnerable? ¿Qué temporada ofrece mejores vientos para escapar? ¿Qué puerto vecino está dispuesto a cerrar los ojos? ¿Qué autoridad regional está demasiado ocupada para intervenir? El Golfo tiene estaciones, no solo climáticas, sino políticas. Hay momentos en que los británicos están concentrados en otros frentes, en otras guerras, en otras prioridades. Hay momentos en que un gobernador persa está debilitado por disputas internas. Hay momentos en que un jeque vecino está en conflicto con su propia tribu. Esos momentos son ventanas. Y un líder como Mir Mahana vive de ventanas. En los relatos europeos, a menudo se presenta a estos jefes como simples perturbadores del comercio. Pero desde la costa, la percepción puede ser otra. La compañía británica no es un árbitro neutral. Es un actor que busca imponer su propia versión del orden. Un orden donde los peajes los decide quien tiene más cañones. Un orden donde los puertos locales se convierten en escalas subordinadas. Un orden donde la diplomacia viene acompañada de amenazas. Para un jefe de Bandar Rig, resistir esa imposición puede parecer no solo rentable, sino necesario para mantener autonomía. El problema es que la autonomía, financiada por ataques, se vuelve una paradoja. Para defender tu soberanía, erosionas la base económica que la sostiene. En el puerto esa paradoja se siente en cosas pequeñas, en el precio del grano cuando los barcos tardan en llegar, en la escasez de madera buena para reparar cascos, en la ansiedad de los mercaderes que ven cómo algunos capitanes prefieren fondear en otro lugar, en las discusiones nocturnas sobre si conviene provocar a los británicos o negociar, porque negociar también es una forma de peaje. Aceptar condiciones, aceptar límites, aceptar que tu puerto no decide solo. Mir Mahana, en su ascenso, necesita convencer a los suyos de que el riesgo vale la pena. Y para eso el botín es un argumento. Un cargamento capturado se convierte en comida en las mesas, en monedas en los bolsillos, en regalos para notables, en salarios para marineros. Se convierte en una demostración de capacidad, y cada demostración atrae más hombres. Hombres jóvenes, sin tierra, sin perspectivas, para quienes el mar ofrece una carrera rápida. Hoy eres remero o marinero. Mañana puedes ser parte de una tripulación temida. El mar, en el Golfo, es movilidad social con olor a pólvora. Pero el ascenso también requiere disciplina. Un jefe que permite que sus hombres saqueen indiscriminadamente dentro del puerto pierde el control. Un jefe que no castiga a un subordinado que se excede se vuelve rehén de su propia banda. Por eso los líderes costeros exitosos suelen ser duros con los suyos. La violencia no es solo hacia afuera, también es hacia adentro. Mantener una fuerza marítima implica imponer reglas, reparto del botín, obediencia en combate, silencio sobre rutas y planes, respeto a ciertas líneas rojas que, si se cruzan, pueden provocar una coalición de enemigos. Y aquí aparece otra característica del Golfo: la coalición. Ningún actor, ni siquiera la compañía, puede controlar el espacio solo. Todo se hace con aliados, con puertos que ofrecen agua y refugio, con jefes que aportan pilotos, con mercaderes que financian, con autoridades que legitiman. La compañía compra aliados con tratados y regalos. Los jefes locales compran aliados con botín y promesas. Y el equilibrio cambia cuando uno de los dos deja de poder pagar. En los años en que Mir Mahana se está afirmando, la compañía todavía no ha concentrado toda su energía en aplastar a un solo jefe costero. El Golfo es un teatro más dentro de un mundo enorme. Eso le da margen. Margen para probar, para medir reacciones, para construir reputación sin atraer de inmediato una expedición punitiva aplastante. Es un margen estrecho, pero existe, y él lo aprovecha. Bandar Rig, visto desde el mar, es una línea baja de construcciones claras contra el fondo terroso. No impresiona, no intimida. Y precisamente por eso puede ser peligroso, porque el peligro no siempre viene de lo monumental, viene de lo discreto. Un fondeadero pequeño puede esconder barcos rápidos, una comunidad compacta puede movilizar hombres en horas. Un jefe con autoridad puede convertir pescadores en combatientes, y el Golfo, con sus distancias cortas, permite que una fuerza pequeña golpee y se retire antes de que llegue una respuesta. En las noches el puerto cambia de textura. El calor baja un poco, pero no desaparece. El aire se llena de humo de hogueras, se oyen voces más bajas, se oyen pasos sobre arena, se oyen a veces golpes metálicos. Alguien revisa un arma, alguien ajusta una pieza de artillería ligera, alguien prepara munición.
La preparación para el mar no es solo técnica, es mental. Porque salir a atacar un barco no es una aventura limpia. Es acercarse a hombres armados, escuchar gritos, sentir el retroceso de un disparo, ver sangre sobre cubierta. Es también, después, lidiar con prisioneros, con mercancía, con decisiones sobre quién vive y quién muere, sobre cuánto rescate pedir, sobre a quién vender la carga. Cada decisión crea enemigos o aliados. Mir Mahana, en su etapa inicial, todavía no es el enemigo número uno de los británicos. Es más bien una sombra que crece, un nombre que empieza a circular en cartas y conversaciones. Un jefe que, desde un puerto relativamente pequeño, parece entender demasiado bien cómo funciona la garganta del Golfo. Y esa comprensión es lo que lo vuelve peligroso. Porque no se trata solo de fuerza bruta. Se trata de saber dónde apretar. Los británicos, por su parte, miran el Golfo con ojos de contabilidad y estrategia. Un ataque a un mercante no es solo una pérdida de mercancía. Es un aumento del costo de hacer negocios. Es la necesidad de escoltas. Es retraso. Es cartas de queja. ¿Es presión sobre agentes locales? Es, en última instancia, una amenaza a la idea misma de que la compañía puede garantizar el flujo. Y la compañía vive de garantizar flujos. Si no puede, su prestigio se erosiona. Y en el mundo del siglo XVIII, el prestigio es una forma de capital. Por eso, incluso antes de los grandes choques de los años 1760, el escenario se está preparando. Bandar Rigg se convierte en un punto observado. Mir Mahana se convierte en un actor que otros deben tener en cuenta. Los mercaderes calculan rutas alternativas. Los capitanes preguntan por noticias antes de zarpar. Los jefes vecinos evalúan si conviene acercarse a él o distanciarse. Las autoridades persas, según su fuerza y sus prioridades, pueden tolerarlo como un mal necesario o verlo como un desafío. Y en medio de todo eso la vida sigue. Se descargan dátiles, se pesan sacos, se remiendan velas, se rezan oraciones, se celebran bodas, se entierran muertos. El puerto no vive en estado de guerra permanente, vive en estado de tensión permanente. Una tensión que se vuelve normal, una tensión que para un líder ambicioso es combustible. Mir Mahana, hacia mediados del siglo XVIII, ya no es solo un hombre con influencia, es el centro de una red de lealtades, de intereses, de miedos, y esa red tiene un punto débil. Depende de que el puerto siga siendo un refugio viable, depende de que los aliados no se vuelvan demasiado caros, depende de que la compañía no decida, de una vez, cerrar la garganta con hierro y fuego. Pero todavía no, todavía hay espacio para maniobrar, todavía hay temporadas de viento favorable. Todavía hay capitanes que prefieren pagar un peaje informal antes que arriesgarse. Todavía hay autoridades locales que creen que pueden usar a Mir Mahana como herramienta contra rivales. Todavía hay mercaderes que, en privado, admiran a quien se atreve a desafiar a una potencia extranjera, aunque en público lo llamen bandido. El Golfo, al amanecer, es engañosamente tranquilo. El agua puede parecer una lámina, las velas, puntos blancos, la costa, una línea inmóvil, pero bajo esa calma hay una economía nerviosa, una política de cuchillos, una guerra de peajes. Y en Bandar Rigg, un jefe está aprendiendo a convertir esa guerra en poder, un poder que no nace de un trono sino de un fondeadero, de una playa, de una garganta por donde pasa la riqueza y donde, si sabes cuándo cerrar la mano, incluso un puerto pequeño puede hacer toser a gigantes. El primer paso no fue el cañón, fue la llave del almacén. Porque en un puerto como Bandar Rigg, mandar no significa sentarse en una silla alta y dar órdenes al aire. Mandar es decidir quién abre la puerta donde se guarda el grano cuando el viento se vuelve en contra y los barcos no llegan. Mandar es poner tu sello, tu palabra, sobre una deuda. Mandar es saber cuánta agua queda en las tinajas grandes, esas que sudan por fuera en la noche, y cuánta leña hay para hervirla cuando el calor enferma a los niños. Mandar es también controlar el muelle sin muelle, la playa donde se varan los cascos para calafatearlos, donde la brea se derrite en ollas negras y el humo se pega a la ropa como una segunda piel. Mir Mahana, todavía joven para los estándares de un jefe, entiende que el mar da prestigio, sí, pero la tierra da continuidad, y que sin continuidad no hay tripulación que se mantenga fiel cuando el botín tarda. Así que su ascenso empieza con cosas que no salen en los relatos europeos, porque no son espectaculares. Arbitra pleitos entre familias y corta de raíz venganzas que podrían dividir el puerto. Reparte favores con una precisión casi contable. Un día, un pescador acusa a otro de haberle robado redes. Al día siguiente, un mercader exige que le devuelvan un adelanto porque el barco no zarpó. Más tarde, un artesano pide madera buena para un mástil y alguien tiene que decidir a quién se le da primero. En ese tejido de pequeñas decisiones se cose la autoridad.
Y luego viene lo inevitable, la guardia. No una guardia ceremonial, sino hombres que duermen cerca, que comen cerca, que se mueven cerca. Hombres que, cuando el mercado se calienta y las voces suben, aparecen sin prisa, con la mano cerca del arma. Y el simple hecho de estar ahí baja el volumen de la discusión. En el Golfo la paz no es ausencia de violencia, es violencia administrada. Y el que administra gobierna. Bandar Rig además no vive solo de lo que produce, vive de lo que pasa. Y lo que pasa pasa por el agua. Así que el segundo paso de Mir Mahana es mirar al mar como un libro abierto, aprender sus letras, los vientos, las mareas, los bancos de arena, los canales donde un barco grande se siente torpe y un dhow ligero se vuelve un cuchillo. Aprender a distinguir, por la forma de la vela latina y por la altura del casco sobre el agua, si un barco viene cargado o vacío. Aprender a escuchar a los pilotos. Esos hombres que parecen tener la costa metida en la cabeza, que saben dónde el fondo sube de golpe, y dónde una corriente te empuja hacia la arena como una mano invisible. Y, sobre todo, aprender a escuchar a la gente, porque la información en el Golfo no viaja en pergaminos, viaja en bocas, en el patio de una casa mientras se bebe café amargo, en la sombra de una mezquita después de la oración, en el mercado entre sacos de dátiles y piezas de tela. Un marinero que ha estado en Basora trae un rumor sobre un cargamento de plata. Un mercader indio menciona, como quien no quiere, que tal capitán zarpa con poca escolta. Un artesano que trabaja en un casco ajeno ve marcas de reparación y deduce de dónde viene ese barco y qué ruta suele tomar. Todo eso junto es un mapa vivo. Mir Mahana empieza a construir su fuerza marítima como se construye una herramienta, pieza por pieza. No se trata de tener una flota en el sentido europeo, con uniformes y listas. Se trata de reunir embarcaciones capaces de moverse rápido, de acercarse a la costa, de esconderse en una ensenada, de aparecer donde nadie espera. Dhows de vela latina, bagalas más robustas para cargar y para resistir un poco más de mar, sambucs ágiles que parecen hechos para el golpe y la fuga. La madera no es abundante. Hay que traerla, comprarla, negociar por ella, los clavos, las cuerdas, la brea, la fibra para calafatear. Todo cuesta. Y el costo no se paga solo con monedas, se paga con relaciones. Ahí entra el tercer paso, el crédito. En el Golfo del siglo XVIII, el crédito es una red de promesas. Un mercader adelanta dinero para un viaje y espera retorno con interés. Un jefe local garantiza protección y espera una parte. Un capitán acepta llevar carga ajena y espera que no lo hundan antes de cobrar. Mir Mahana necesita que esa red trabaje para él. No puede imprimir dinero, no puede abrir minas. Su capital está en su capacidad de hacer cumplir acuerdos, o de romperlos de manera que los demás sigan temiéndolo lo suficiente como para negociar. Y entonces, cuando ya tiene hombres, barcos, información y un puerto que lo reconoce, llega el momento de probar el filo. Los primeros golpes no suelen ser los más grandes, son los más inteligentes. Un barco pequeño, aislado, que navega confiado porque cree que la costa persa es tranquila, una embarcación que lleva mercancía fácil de vender. Telas, especias, café, arroz. No hace falta hundirla. Hundir es destruir valor. Capturar es convertir el mar en almacén. Se aborda, se intimida, se dispara lo justo para que el capitán entienda que resistir es morir. Se toma la carga. A veces se toma el barco entero. A veces se deja al capitán con vida y con su casco. Porque un capitán vivo es un mensajero gratis. Llevará la historia a otros puertos. Y la historia hará el trabajo de la pólvora. La reputación es un arma de largo alcance. En Bandar Rig, después de un golpe exitoso, el botín no se reparte como en una leyenda de taberna. Se reparte como en una oficina sin papeles. Hay porcentajes, hay jerarquías, hay compensaciones para quien perdió un hermano en el abordaje. Hay una parte que se guarda para reparar barcos, para comprar munición, para pagar a informantes. Y hay una parte que se convierte en regalos. A notables del puerto, a jefes vecinos, a intermediarios que abren puertas en mercados, donde la mercancía caliente necesita enfriarse rápido. Porque el botín, si no se convierte en dinero y en alianzas, es solo un montón de cosas robadas que atrae problemas. Y problemas llegan, no siempre en forma de cañones británicos al día siguiente. A veces llegan como cartas, como quejas, como presión sobre un gobernador regional, como un mercader poderoso que deja de enviar barcos a tu fondeadero, como un capitán que decide pagar escolta a otro jefe o desviarse por una ruta más larga. El Golfo castiga de manera silenciosa, te quita tráfico. Y sin tráfico un puerto se seca. Mir Mahana lo sabe, y por eso su violencia tiene un ritmo. No puede atacar todo el tiempo. Si lo hace, el comercio huye y su propia base se empobrece. Necesita alternar.
golpear para financiarse, luego ofrecer seguridad para atraer barcos, luego volver a golpear cuando el dinero escasea o cuando un rival se fortalece. Es una economía de pulsos, y cada pulso depende del viento, porque el viento manda. El chamal, con su soplido seco y su arena, puede convertir el mar en una plancha de golpes cortos que castigan la proa. Puede retrasar salidas, puede obligar a fondear donde no se quiere, y un barco obligado a esperar es un barco vulnerable. Un barco que se queda sin agua dulce es un barco que acepta condiciones. Un barco que necesita reparar una vela rasgada es un barco que busca un puerto, y el puerto que lo recibe puede ser hospitalario, o puede ser una trampa. En esa lógica, Mir Mahana empieza a jugar con algo más sofisticado que el simple saqueo. El peaje. No el peaje oficial con recibo y sello imperial. El peaje real, el que se paga para que no pase nada. Paga y pasarás. Paga y te daremos piloto. Paga y te diremos qué ruta está limpia. Es un sistema que se parece demasiado a la protección para que un europeo lo llame de otra manera que piratería. Pero para un jefe costero es una forma de soberanía. Si la riqueza pasa por tu garganta, tú decides cuánto cuesta respirar. Y ahí es donde empieza el roce con los británicos. La Compañía Británica de las Indias Orientales no tolera bien la incertidumbre. Puede tolerar impuestos si son estables. Puede tolerar regalos si se convierten en costumbre. Puede tolerar incluso a un jefe local fuerte, si ese jefe garantiza que los barcos de la compañía no serán molestados. Lo que no tolera es que un actor pequeño convierta el Golfo en una ruleta, porque la compañía no es solo comercio. Es un sistema de seguros, de créditos, de calendarios. Un retraso en el Golfo puede significar perder una temporada en la India. Un cargamento capturado puede romper una cadena de pagos, y una cadena de pagos rota puede provocar quiebras, demandas, crisis de confianza. Así que cuando los ataques, o los peajes impuestos, empiezan a tocar intereses vinculados a la compañía, el tono cambia. En los informes europeos, el nombre de Mir Mahana deja de ser una nota al margen y se vuelve un problema. Un problema que hay que clasificar, medir y eventualmente eliminar, pero eliminar en el Golfo no es tan simple como enviar un barco grande. Un navío europeo con su artillería pesada es un monstruo en mar abierto. En aguas someras, cerca de bancos de arena, se vuelve torpe. Necesita pilotos, necesita información local, necesita puertos amigos donde reabastecerse. Y esos puertos amigos no son gratis. Piden favores, piden protección, piden que la compañía castigue a sus rivales. La compañía, para actuar, tiene que tejer su propia red. Y mientras teje, Mir Mahana golpea. Sus primeras acciones contra el tráfico no son necesariamente ataques frontales a barcos británicos de guerra. Son golpes a la circulación mercante que alimenta el sistema, barcos de comerciantes asociados, embarcaciones que llevan carga que terminará en manos de agentes, rutas que sostienen el abastecimiento de enclaves. Es una manera de decir, no necesito hundir tu bandera para tocar tu bolsillo. Y el bolsillo en el siglo XVIII es el nervio. En Bandar Rig, cada golpe exitoso se siente como una victoria colectiva. Se compra grano, se pagan deudas, se reparan barcos. Se celebran banquetes donde la carne, rara en tiempos normales, aparece como un lujo que huele a triunfo. Se reparten telas finas, se regalan armas, y el jefe en el centro se vuelve más que un administrador. Se vuelve un símbolo, un hombre que hace que los grandes por un momento parezcan vulnerables. Pero el símbolo tiene un costo, porque el símbolo atrae enemigos. Los rivales regionales, otros jefes costeros, autoridades persas, redes mercantiles que prefieren estabilidad, empiezan a calcular si Mir Mahana es útil o peligroso. Y en el Golfo, cuando alguien se vuelve demasiado visible, se vuelve negociable. Se vuelve una ficha que se puede vender. Un jefe vecino puede pensar, si lo apoyo, comparto botín y prestigio. Si lo traiciono, gano el favor británico y quizá un tratado. Un gobernador puede pensar, si lo tolero, me trae ingresos. Si lo entrego, me quito un problema y gano reconocimiento. Los cálculos son fríos, el mar caliente. Mir Mahana intenta adelantarse a esos cálculos con alianzas, no alianzas románticas, sino pactos de conveniencia, refugio a cambio de silencio, mercancía a cambio de mercado, protección a cambio de pilotos. En el Golfo, un piloto es más valioso que un cañón. Un cañón sin piloto se encalla. Un piloto sin cañón puede llevarte a un lugar donde el enemigo no puede seguirte. Y también está la diplomacia de los regalos. Un jefe costero no tiene embajadores con pelucas, pero tiene mensajeros, tiene intermediarios, tiene comerciantes que viajan y hablan por él. Un saco de monedas puede abrir una puerta, un caballo bueno puede sellar un acuerdo. Una promesa de no atacar cierta ruta durante una temporada puede ser el equivalente a un tratado. Todo es temporal, todo tiene letra pequeña.
y la letra pequeña se escribe con cuchillos. Mientras tanto, la compañía empieza a endurecer su postura, no de golpe, sino como se aprieta un tornillo. Se organizan escoltas para ciertos convoyes. Se instruye a capitanes para que no naveguen solos en rutas vulnerables. Se presiona a puertos para que nieguen refugio a los atacantes. Se amenaza con represalias a quien compre mercancía robada. Se ofrecen recompensas por información, y cada una de esas medidas, aunque parezca administrativa, es un acto de guerra económica. Porque la guerra en el Golfo no siempre se libra con batallas. Se libra con acceso. Acceso a agua dulce, acceso a madera, acceso a mercados donde vender, acceso a fondeaderos seguros. Si la compañía logra que Bandar Rig sea visto como un lugar peligroso para comerciar, Mir Mahana pierde ingresos sin que se dispare un solo cañón. Si logra que los puertos vecinos cierren sus puertas, Mir Mahana pierde refugios. Y sin refugios, su fuerza marítima se convierte en una banda de hombres cansados en barcos que necesitan reparación. Por eso en su ascenso él tiene que moverse rápido. Cada temporada cuenta. Cada monzón, cada cambio de viento, es una oportunidad o una condena. Si pierde una temporada de botín, no paga a sus hombres. Si no paga, sus hombres se van con otro jefe o se convierten en bandidos sin disciplina. Si se convierten en bandidos sin disciplina, atacan donde no deben, matan a quien no conviene, provocan una coalición de enemigos, y entonces el puerto entero paga. Así que Mir Mahana, para mantener el control, tiene que ser duro. Duro con los suyos. Duro con los comerciantes que intentan engañarlo. Duro con los rivales internos que sueñan con su puesto. En un puerto pequeño, la conspiración no necesita grandes salones. Basta una conversación en un patio, una promesa de dinero, un cuchillo en una esquina oscura. El jefe que no duerme con un ojo abierto no dura. Y aún así el mar lo llama, porque el mar es donde se gana el dinero rápido, donde se construye el miedo, donde se obliga a un capitán a pagar sin discutir, donde se demuestra que Bandar Rig no es un punto insignificante en un mapa europeo, sino una mano capaz de cerrar la garganta. Hay un momento en todo ascenso de este tipo en que el jefe deja de ser local y se vuelve regional, no porque conquiste territorios, sino porque su nombre empieza a modificar conductas a distancia. Un capitán en ruta escucha Mir Mahana y decide navegar más cerca de la costa opuesta. Un mercader en Basora ajusta el precio del seguro. Un agente británico escribe una carta más larga, más urgente. Un jeque vecino envía un mensajero para tantear un pacto, o para tantear cuánto costaría traicionarlo. Ese momento para Mir Mahana llega cuando sus acciones dejan de ser incidentes y se vuelven patrón, cuando no es un ataque, sino una temporada de ataques, cuando la gente empieza a hablar de Bandar Rig no solo como puerto, sino como base, y una base, en el lenguaje de la compañía, es una amenaza estratégica. La compañía, sin embargo, no reacciona solo con barcos, reacciona con diplomacia, con presión sobre autoridades persas, con promesas a rivales locales, con la vieja técnica imperial de siempre: dividir, comprar, aislar. Y ahí está el peligro para Mir Mahana, porque su fuerza, por muy audaz que sea en el mar, depende de que en tierra haya puertas abiertas. Depende de que alguien le venda pólvora. Depende de que alguien le permita reparar un casco. Depende de que alguien compre su botín. Si esas puertas se cierran, el mar se vuelve una trampa. Por eso, en esta fase, su ascenso tiene algo de carrera contra el tiempo. Tiene que acumular suficiente poder, suficiente dinero, suficientes hombres, suficiente miedo, antes de que la red británica se cierre. Tiene que golpearlo bastante fuerte como para obligar a negociar, pero no tan fuerte como para provocar una campaña inmediata que lo aplaste. Tiene que ser a la vez depredador y gobernante, y esas dos cosas se llevan mal. En Bandar Rig, esa tensión se ve en el rostro de los mercaderes. Algunos se benefician, compran barato mercancía capturada, la revenden lejos, ganan. Otros sufren. Sus socios en otros puertos les cierran crédito, sus rutas se vuelven sospechosas. Sus clientes temen asociarse con un puerto marcado. La comunidad se divide en silencio, no con discursos, sino con decisiones. ¿Quién financia un barco? ¿Quién se retira? ¿Quién manda a su hijo a otro puerto? Por si acaso, y Mir Mahana, en el centro, tiene que mantener la apariencia de control, porque si el puerto huele debilidad, la debilidad se vuelve contagiosa. Un jefe vecino puede intentar un golpe. Un rival interno puede levantar una facción. Un gobernador regional puede decidir que es el momento de intervenir. La autoridad en el Golfo es como la brea caliente. Si se enfría, se quiebra. Así que él sigue apretando la garganta. A veces con ataques directos, a veces con amenazas, a veces con acuerdos que en la práctica son extorsión organizada, y cada vez que un barco cambia de rumbo por miedo, cada vez que un capitán paga para evitar problemas,
Cada vez que un mercader ajusta sus cuentas por la tasa Mir Mahana, el jefe de Bandar Rig gana algo que no se guarda en un cofre. Gana centralidad. Se vuelve un punto por el que hay que pasar, aunque sea para evitarlo. Pero el Golfo no perdona la centralidad. La centralidad atrae el foco, y el foco, tarde o temprano, trae fuego. En los despachos de la compañía, lejos del calor que aplasta Bandar Rig, la lógica es simple. Si un actor local puede imponer peajes, por la fuerza mañana otro lo hará. Si se tolera, se normaliza. Y si se normaliza, el comercio deja de ser calculable, así que la compañía empieza a hablar de castigo, de ejemplo, de restaurar la seguridad de la navegación. Palabras limpias para una realidad sucia. Cañones apuntando a un fondeadero, barcos quemados en la playa, rehenes, negociaciones bajo amenaza. Mir Mahana, mientras tanto, todavía está en la cresta. Todavía tiene margen. Todavía hay puertos que lo reciben. Todavía hay hombres que se alistan porque el botín parece seguro. Todavía hay capitanes que prefieren pagarle a él antes que confiar en una escolta que quizá no llegue. Todavía hay autoridades que lo toleran porque les conviene que alguien, aunque sea brutal, mantenga a raya a otros rivales. Pero el margen se estrecha. Se siente en detalles, en la pólvora que cuesta más, en el mercader que pide condiciones más duras, en el aliado que responde más lento, en el rumor de que los británicos han prometido algo grande a quien cierre sus puertas a Bandar Rig. El Golfo, que parece inmóvil al amanecer, se mueve por debajo como una corriente. Y Mir Mahana, que ha aprendido a leer velas en el horizonte, empieza a leer otra cosa. El cambio de humor del mar político. Un mar donde la compañía no solo navega, compra, donde no solo dispara, persuade, donde no solo castiga, organiza. Aún así, en esos años de ascenso, él consigue lo que parecía imposible para un jefe de recursos limitados: convertir un puerto pequeño en un problema grande, hacer que una compañía-estado, con su dinero y su artillería, tenga que mirar hacia una playa de la costa persa y admitir, aunque sea en voz baja, que la garganta puede cerrarse desde abajo, que no siempre es el gigante quien decide cuándo se respira, que a veces basta una vela en el horizonte, un cañón ligero en la proa y un hombre que entiende el Golfo como tablero para que el comercio, ese dios moderno, empiece a toser. El comercio empieza a toser. Y cuando el comercio tose, en el Golfo Pérsico alguien siempre busca a quién culpar. No al viento, no a la marea, no a los bancos de arena que cambian de lugar como si tuvieran voluntad. A un hombre, a un nombre, a una costa. Mir Mahana ya no es solo el jefe que reparte llaves de almacén y apaga pleitos en el mercado. Ahora es una sombra que se proyecta sobre rutas enteras, una sombra que se mueve con la estación, que aparece cuando el calor aprieta y el agua dulce se vuelve más valiosa que la seda, que desaparece cuando conviene, dejando detrás el rumor, la exageración, el miedo útil. En el Golfo, el miedo es una moneda, se gasta rápido, pero si sabes acuñarla, compra cosas que el dinero no compra. Los europeos lo llaman pirata, porque es la palabra que les ordena el mundo. Pirata es el que interrumpe el flujo, el que no reconoce, el papel sellado, el que no entra en la contabilidad. Pero para los puertos de la costa persa y árabe, para los capitanes que navegan en daos cargados hasta el borde, para los mercaderes que viven de que la mercancía llegue entera y a tiempo, Mir Mahana es otra cosa más incómoda. Es un poder que no está escrito en ningún tratado, pero que se siente en la garganta, justo ahí donde el Golfo se estrecha y la riqueza pasa en fila, como camellos en un desfiladero. Y en esa fase, la del apogeo, su fuerza no está en tener más cañones que la compañía, no los tiene. Su fuerza está en obligar a la compañía a jugar un juego que detesta. El juego de las costas, de los intermediarios, de las lealtades, que se compran hoy y se revenden mañana. Porque la Compañía Británica de las Indias Orientales, por muy compañía que se llame, es un estado con libros de cuentas, un estado que necesita previsibilidad, un estado que vive de calendarios. Cuando sale un convoy, cuando llega, cuando se paga, cuando se cobra. Y el Golfo, con Mir Mahana en su mejor momento, se vuelve imprevisible. Un lugar donde el calendario se mancha de sal y de pólvora. Los golpes se vuelven más audaces, no porque él se vuelva loco, sino porque entiende el mecanismo. No hace falta hundir un barco para ganar una guerra de economía. Basta con encarecer el viaje, basta con obligar a desviar rutas, basta con convertir cada travesía en una apuesta. El seguro sube, el crédito se endurece, los capitanes exigen más paga, los mercaderes dudan, y la duda en comercio es veneno, así que Mir Mahana afina su método. Ya no es solo el abordaje en mar abierto,
Esa escena de gritos, ganchos, humo y sangre que tanto fascina a los relatos de taberna es la presión sobre los puntos donde el barco es más vulnerable. Cuando busca agua, cuando necesita reparar, cuando espera viento, cuando se ve obligado a fondear en una rada conocida por todos. Ahí, donde el mar se vuelve casi tierra, el cañón pequeño manda más que el grande. Un dhow mercante no es un castillo flotante. Es madera cocida, velas tensadas, cuerdas que crujen, una tripulación que duerme encima de la carga, huele a dátiles, a café, a aceite rancio, a sudor. En la bodega, sacos y fardos apretados como si el barco fuera un puño. En cubierta, el capitán mira el horizonte con los ojos entrecerrados, buscando señales. Una vela que no debería estar ahí. Un cambio de color en el agua que delata un banco de arena, una línea de costa demasiado silenciosa, y cuando aparece la vela de Mir Mahana o la vela de alguno de los capitanes que navegan bajo su protección, no siempre hay disparos. A veces hay una lancha que se acerca con calma, como quien trae noticias, un hombre que grita desde lejos, no insultos, sino condiciones, un precio, un paga y sigue, un paga y te damos piloto, un paga y nadie te molestará en esta temporada. Eso es lo que vuelve todo más corrosivo. Porque el peaje no es solo violencia, es administración, es convertir el miedo en tarifa, es hacer del mar una aduana sin edificio, y la compañía lo entiende. Lo entiende con la frialdad de quien ha visto lo mismo en otros mares, con otros nombres. Lo entiende y se enfurece, porque si acepta ese peaje, acepta que hay soberanía fuera de su control. Y si lo rechaza, tiene que demostrar que puede imponer su propia tarifa. La tarifa del castigo. En los enclaves británicos del Golfo, esas factorías y residencias donde el calor se combate con persianas y paciencia, los agentes escriben cartas que cruzan el mar como flechas. Cartas a Bombay, cartas a Basora, cartas a capitanes, cartas a aliados locales. En esas cartas, Mir Mahana deja de ser un bandido pintoresco y se convierte en amenaza a la navegación. Palabras que suenan limpias, casi técnicas, pero detrás hay nervios, hay pérdidas, hay humillación. Porque cada vez que un barco asociado al circuito británico es detenido, saqueado o simplemente obligado a pagar, la compañía no solo pierde mercancía, pierde autoridad. Y la autoridad, en un mundo de puertos y pactos, es el verdadero capital. La respuesta británica empieza a tomar forma como toman forma las tormentas. Primero un cambio de presión, luego un cielo raro, luego el viento que se levanta sin pedir permiso. Se organizan escoltas, se instruye a los capitanes para navegar en grupo, se recomienda evitar ciertas radas, se contratan pilotos locales, porque sin pilotos el barco europeo es un gigante con los ojos vendados. Se envían emisarios a jefes vecinos con promesas y amenazas, se habla de represalias contra puertos que compren mercancía robada, se insinúa que quien dé refugio a Mir Mahana se convertirá en objetivo, y ahí aparece el tablero real del Golfo. No es un duelo entre un jeque y una compañía. Es una red de intereses donde cada puerto es una bisagra. Van der Rijck por sí solo no puede sostener una guerra larga. Necesita mercados donde colocar botín, necesita lugares donde reparar, necesita agua, necesita madera, necesita pólvora. Y la pólvora no crece en palmeras. La pólvora llega en barriles, en sacos, en acuerdos. Llega porque alguien decide venderla. Y alguien decide venderla porque cree que no pagará el precio. En el apogeo de Mir Mahana, todavía hay quienes creen que el precio es asumible, porque él reparte, porque él paga, porque él protege, porque él castiga a los suyos cuando se exceden, al menos lo suficiente como para mantener una apariencia de orden. Porque en un mar de jefes rivales, tener a uno fuerte cerca puede ser útil. Pero la utilidad es una cuerda fina, se corta con una sola promesa mejor. Los británicos saben comprar aliados, no siempre con oro directo, aunque el oro ayuda, a veces con reconocimiento, tú eres el jefe legítimo, a veces con acceso. Tus barcos comerciarán sin ser molestados, a veces con armas, a veces con la simple amenaza de cerrar un puerto al comercio internacional, que en el siglo XVIII es como cortar el agua a una ciudad. Y Mir Mahana, que ha construido su poder sobre el desorden del mar, necesita al mismo tiempo orden en tierra. Necesita que Van der Rijck funcione como base, que haya disciplina, que el botín se reparta sin que estalle una guerra interna, que los mercaderes no huyan en masa, que los notables no conspiren, que los artesanos sigan calafateando cascos, derritiendo brea, cosiendo velas, reparando timones. Esa contradicción se vuelve más aguda cuanto más grande es el botín. Y cuanto más grande es el riesgo, porque el botín grande trae problemas grandes. Un cargamento de valor no se esconde fácil. Hay que moverlo, hay que venderlo, hay que enfriarlo, como dicen los que viven de mercancía caliente. Cambiarlo de manos,
mezclarlo con carga legítima, enviarlo a un mercado donde nadie haga demasiadas preguntas. Y para eso necesitas intermediarios. Necesitas comerciantes que, por codicia o por miedo, acepten tratar contigo. Pero esos mismos comerciantes tienen familias, socios, deudas. Y cuando la compañía empieza a apretar, el comerciante calcula con la misma frialdad con la que Mir Mahana calcula una emboscada, que es más rentable, seguir comprando botín y arriesgarse a perder el acceso a los mercados británicos o cortar la relación y salvar el negocio. En el Golfo la lealtad rara vez es moral, es logística. En esos años, Mir Mahana se convierte en un problema estratégico porque demuestra algo que los grandes odian admitir: que la fuerza naval no basta si no controlas la costa. Puedes tener barcos con artillería pesada, pero si no tienes dónde reabastecerte, si no tienes pilotos, si no tienes información, tu poder se diluye. El Golfo no es el Atlántico, es un mar de bordes, un mar donde la costa manda, y Mir Mahana manda en su costa como manda un hombre que sabe que todo puede acabarse en una temporada. No hay romanticismo, hay urgencia. Sus capitanes aprenden a moverse como cuchillos, rápidos, silenciosos, cerca de la orilla. Aprenden a usar ensenadas como escondites. Aprenden a esperar detrás de una lengua de arena, donde el barco grande no se atreve a entrar. Aprenden a leer el humo de un campamento en la costa. Señal de que hay agua, o de que hay hombres armados, o de que hay un mensajero esperando. La información se vuelve más valiosa que el botín. Saber qué barco sale de dónde. Saber quién viaja con escolta. Saber qué puerto está dispuesto a cerrar los ojos. Saber qué jefe vecino está enojado con quién. Saber qué gobernador necesita dinero para pagar a sus tropas. Saber qué mercader está desesperado por recuperar una deuda. En ese mundo un rumor puede hundir un barco sin disparar. Si corres la voz de que cierta ruta está caliente, los barcos se desvían. Si se desvían, pasan por otro lugar. Si pasan por otro lugar, alguien más cobra. Y cobrar es poder. Mir Mahana juega con eso. A veces deja pasar barcos para que el comercio no muera. A veces golpea justo lo suficiente para recordar quién manda. A veces castiga a un capitán que se niega a pagar, no tanto por la carga, sino por el ejemplo. Porque el ejemplo es el arma más barata. Y la compañía, al ver que el ejemplo funciona, decide fabricar el suyo. ¿No basta con perseguirlo en el mar? Hay que convertirlo en paria. Hay que hacer que darle refugio sea más peligroso que negarlo. Hay que hacer que comprar su botín sea más caro que rechazarlo. Hay que hacer que sus aliados sientan que el suelo se calienta bajo los pies. Así aparecen las represalias selectivas, no siempre grandes expediciones, sino golpes calculados. Un puerto presionado, un jefe advertido, un barco confiscado por sospecha de comercio con piratas. La compañía sabe que no necesita controlar cada playa. Necesita controlar los nodos. Los lugares donde se compra y se vende. Los lugares donde se repara. Los lugares donde se consigue agua. Y en ese punto, el apogeo de Mir Mahana se vuelve una carrera de alianzas. Porque él también negocia, también promete, también amenaza, también reparte regalos. También ofrece protección a quien se sienta amenazado por otros. En el Golfo la protección es un mercado, y Mir Mahana, en su mejor momento, ofrece un producto que la compañía no puede ofrecer del todo. Protección inmediata, local, sin burocracia. Si un mercader teme a un rival, Mir Mahana puede enviar hombres mañana. Si un jefe vecino necesita intimidar a otro, Mir Mahana puede aparecer con velas en el horizonte y hacer que el otro piense dos veces. Eso lo vuelve útil, y lo útil se tolera, pero la tolerancia tiene fecha de caducidad. Porque la compañía no solo reacciona, aprende a usar a los rivales de Mir Mahana, aprende a convertir viejas enemistades en herramientas, aprende a ofrecer a un jefe vecino algo más tentador que el botín: estabilidad, acceso, legitimidad. Y entonces, en el tablero, empiezan a moverse piezas que Mir Mahana no controla. Un puerto que antes compraba mercancía caliente empieza a poner condiciones. Solo si viene con tal intermediario, solo si no es carga británica, solo si no atrae problemas. Un jefe que antes ofrecía refugio empieza a pedir más. Más parte del botín, más garantías, más rehenes. Un gobernador regional que antes miraba hacia otro lado empieza a escuchar con más atención las cartas británicas, porque en esas cartas hay promesas de apoyo contra sus propios enemigos. La red se tensa, y cuando una red se tensa, cualquier tirón puede romperla. Mir Mahana, para mantener su posición, necesita demostrar que sigue siendo peligroso, que sigue siendo rentable, que sigue siendo inevitable. Y eso lo empuja a golpes cada vez más arriesgados, porque el golpe pequeño ya no basta para alimentar la máquina. La máquina creció. Hay más hombres que pagar, más barcos que reparar, más bocas que alimentar, más aliados que sobornar. El apogeo tiene hambre.
Y esa hambre se nota en el puerto. En la playa donde se varan los cascos, el trabajo no para. Se calafatea de noche para aprovechar el fresco. Se remiendan velas a la luz de lámparas de aceite. Se revisan jarcias, se cambian tablas podridas, se refuerzan costillas del casco. La brea hierve en ollas negras, espesa, pegajosa, y el olor se mete en la piel. Los carpinteros de ribera trabajan con prisa, porque cada día que un barco está en la arena es un día que no está cobrando en el mar. En los almacenes el botín se apila y se mueve. Sacos de arroz, fardos de tela, cajas de especias, metal, herramientas. Todo tiene que circular, porque si se queda, se pudre o se vuelve evidencia, y la evidencia, cuando llega un emisario británico con una lista de quejas, se convierte en excusa para castigar. En las casas de los notables, las conversaciones se vuelven más bajas, más cuidadosas. Se habla de la compañía como se habla de una tormenta que viene. No se puede detener, pero se puede intentar sobrevivir. Se habla de Mir Mahana con una mezcla de orgullo y temor. Orgullo porque ha hecho que el puerto cuente. Temor porque ha hecho que el puerto sea un objetivo. Y Mir Mahana, en medio, tiene que sostener dos cosas a la vez: el miedo hacia afuera y la lealtad hacia adentro. La lealtad se compra, sí, pero también se fabrica con justicia selectiva, con castigos ejemplares, con recompensas visibles, con la sensación de que el jefe no es solo un ladrón con suerte, sino un árbitro, un hombre que decide y hace cumplir, un hombre que puede proteger a una familia si pierde a su hijo en un abordaje, un hombre que puede pagar una deuda para evitar que un mercader se hunda, un hombre que puede, si hace falta, mandar a callar a un rival interno para que el puerto no se rompa. Pero cada acto de control en tierra tiene un precio en el mar, porque el jefe que se queda demasiado tiempo en el puerto pierde oportunidades. Y el jefe que se va demasiado tiempo deja el puerto en manos de otros, en manos de ambiciosos, en manos de resentidos, en manos de quienes sueñan con venderlo al mejor postor. La compañía cuenta con eso, cuenta con el desgaste, cuenta con la fatiga, cuenta con la naturaleza humana. Y aún así, durante un tiempo, Mir Mahana logra algo que parece casi imposible. Obliga a los británicos a reaccionar en un espacio donde ellos preferirían dictar. Los obliga a gastar recursos en escoltas, en diplomacia, en castigos. Los obliga a mirar hacia una costa que, en los mapas de Londres, es una línea lejana. Los obliga a admitir que la garganta del Golfo puede cerrarse con manos pequeñas. Esa es la esencia de su apogeo. No la cantidad de barcos capturados, sino la alteración del comportamiento de todos los demás. Un capitán británico, o un capitán que navega bajo el paraguas del comercio británico, empieza a tomar decisiones pensando en Mir Mahana. ¿Navego más lejos de la costa? ¿Espero a un convoy? ¿Pago un piloto local? ¿Llevo más hombres armados? ¿Cargo menos para ir más rápido? Cada decisión cuesta, y el costo multiplicado por decenas de barcos es una herida. Los mercaderes indios, persas, árabes, armenios, que forman el tejido real del comercio del Golfo, también ajustan. Algunos se acercan a Mir Mahana para comprar protección, otros se alejan para no mancharse, otros juegan a dos bandas. Pagan peaje a él y al mismo tiempo envían cartas a agentes británicos diciendo que no tienen nada que ver. El Golfo se llena de dobles discursos, de sonrisas que esconden cuentas. Y en ese ambiente, el jeque pirata se convierte en un problema de reputación para todos. Para los británicos, porque no pueden permitir que un actor local dicte condiciones. Para los jefes vecinos, porque su existencia altera el equilibrio. Si él cobra, ellos pierden. Si él golpea, ellos pueden ser castigados por asociación. Para las autoridades persas, porque un jefe demasiado autónomo es un recordatorio incómodo de que el control imperial sobre la costa es frágil, así que la presión no viene de un solo lado. Viene como viene el calor en verano, desde todas partes, sin escape. Y Mir Mahana, en su apogeo, responde como responden los hombres que han llegado lejos demasiado rápido. Redoblando, apostando a que el próximo golpe será el que consolide todo, el que obligue a negociar en sus términos, el que haga que los aliados duden antes de traicionarlo, el que llene los almacenes y las bolsas lo suficiente como para comprar otra temporada de lealtad. Pero el Golfo no es un lugar donde se consolida para siempre, es un lugar donde se sobrevive temporada a temporada. La compañía endurece su política punitiva no por capricho, sino porque entiende que el tiempo juega a su favor. Puede esperar, puede reorganizar, puede enviar más barcos cuando convenga, puede presionar durante meses hasta que un puerto ceda. Mir Mahana no puede esperar igual. Su economía depende del movimiento, del golpe, del peaje, de la circulación. Y cuando el enemigo puede esperar y tú no, cada día se vuelve más caro. En el mar, eso se traduce en decisiones tácticas. Atacar más lejos, donde hay menos vigilancia,
pero también menos refugios. Atacar más cerca, donde el botín es más accesible, pero el riesgo de respuesta es mayor. Cambiar rutas, cambiar horarios, usar la noche, usar la niebla rara del amanecer, usar el conocimiento de los canales someros. En tierra se traduce en decisiones políticas. A quién ofendes, a quién perdonas, a quién compras, a quién amenazas. Porque en el Golfo, ofender a un jefe vecino puede significar perder un fondeadero. Y perder un fondeadero puede significar perder un barco. Y perder un barco puede significar perder una tripulación. Y perder una tripulación puede significar perder el miedo que te sostiene. El apogeo, entonces, es también el inicio del cerco. No el cerco visible de barcos alineados frente a la costa, sino el cerco invisible de puertas que se cierran. Un aliado que antes ofrecía agua ahora dice que no tiene. Un mercado que antes compraba ahora pregunta demasiado. Un intermediario que antes sonreía ahora pide garantías imposibles. Un rumor corre, que los británicos han prometido perdón y recompensa a quien entregue información, que han ofrecido protección a tal puerto si rompe con Bandar Rig, que han señalado a Mir Mahana como objetivo prioritario. Los rumores son armas baratas, y en el Golfo las armas baratas matan igual. Mir Mahana lo siente. Lo siente en la manera en que los mensajeros tardan más en volver, en la manera en que los capitanes discuten más antes de zarpar, en la manera en que algunos hombres, después de un golpe, piden su parte con ansiedad, como si quisieran convertirla en algo sólido, antes de que todo se derrumbe. En la manera en que los notables del puerto empiezan a hablar de prudencia, esa palabra que en política suele significar preparémonos para cambiar de bando, y aún así, durante ese tramo alto, él sigue siendo el hombre que puede cerrar la garganta, sigue siendo el nombre que hace que una vela en el horizonte se mire 2 veces, sigue siendo el jefe que, con recursos limitados, obliga a una potencia comercial militar a gastar, a negociar, a castigar, a justificar. Sigue siendo el recordatorio de que el Golfo no es un lago británico, ni persa, ni de nadie. Es un corredor donde el poder se mide, en peajes, en refugios, en información, en la capacidad de aparecer y desaparecer. Pero el apogeo tiene una sombra larga, y esa sombra poco a poco empieza a parecerse menos a una amenaza y más a un blanco. Porque cuando todos te miran ya no puedes esconderte igual. Cuando todos te calculan ya no puedes sorprender igual. Cuando todos te necesitan o te temen, también todos tienen un precio para traicionarte. Y en el Golfo del siglo XVIII, la traición no siempre llega con un cuchillo. A veces llega con una puerta cerrada en una noche sin viento, con un fondeadero vacío, con un pozo custodiado, con un mercado que de pronto se vuelve moral, con un aliado que sonríe, acepta el regalo, y al día siguiente envía un mensajero a otro lado. La garganta sigue ahí, las rutas siguen pasando. Las velas siguen apareciendo en el horizonte como pájaros blancos, los cañones siguen apuntando a fondeaderos, el peaje, pagado o impuesto, sigue siendo la medida del poder, solo que ahora, en el aire caliente sobre Bandar Rig, empieza a mezclarse otro olor con la brea y la sal, el olor de la pólvora que se guarda para algo más grande, el olor de una campaña que se prepara no para negociar, sino para terminar el asunto de una vez. En el Golfo, cuando alguien decide terminar el asunto, no lo anuncia con trompetas. Lo anuncia con logística, con barriles. Primero llegan los rumores, como siempre, que en tal rada se ha visto un barco de guerra europeo más de lo habitual, que en tal residencia de la compañía se han multiplicado los escribientes, que los agentes ya no piden, exigen, que los regalos han cambiado de forma, que ahora pesan como el hierro. Luego llegan las señales que no son rumor. Un convoy que antes navegaba suelto ahora aparece escoltado, compacto, con disciplina de rebaño protegido por perros. Un capitán que antes aceptaba arreglos, ahora se niega, porque detrás de su negativa hay una orden escrita y un cañón que la respalda. Un puerto que antes se hacía el distraído, ahora pregunta nombres, procedencias, y mira la carga como si pudiera oler el origen del botín. La garganta del Golfo sigue siendo la misma, estrecha, inevitable, con sus aguas que cambian de color según la profundidad y el fondo, con sus bancos de arena que parecen moverse por capricho, pero el aire ha cambiado. Ya no es solo el aire del miedo útil, ese miedo que se convierte en tarifa. Es el aire de la caza. Mir Mahana lo entiende sin necesidad de mapas. Lo entiende por la manera en que se encoge el margen, por la manera en que el mar de pronto parece tener menos escondites, porque un escondite no es una cueva, es una relación, es un fondeadero donde te dejan entrar sin preguntas, es un pozo donde puedes llenar odres sin que te apunten. Es un carpintero de ribera que trabaja para ti, aunque sepa que mañana puede venir otro a pedirle cuentas.
Es un mercader que compra tu mercancía y la hace desaparecer en su red de socios, como si el botín se disolviera en el comercio legítimo. Cuando esas relaciones se enfrían, el mar se vuelve más grande y más vacío. Y el vacío, para un hombre que vive del movimiento, es una trampa. Bandar Rig, con su costa baja y su luz dura, empieza a sentirse menos como base y más como jaula. En el puerto, el trabajo sigue, porque el trabajo no se detiene por miedo. Se calafatea, se remiendan velas, se revisan jarcias, se apilan sacos, se cuentan monedas, pero el ritmo cambia. Hay más miradas hacia el horizonte, más discusiones en voz baja, más hombres que duermen con el arma cerca, no por romanticismo, sino por cálculo. Si llega una expedición, si llega un enemigo, si llega un amigo con intenciones nuevas, la primera hora decide el resto, y los amigos son el problema, no los británicos, que al menos son previsibles en su dureza. Los amigos que empiezan a hablar como contables, un jefe vecino que antes ofrecía refugio, ahora pide una parte mayor. No una parte razonable, sino una parte que huele a ultimátum. Un intermediario que antes se conformaba con su comisión, ahora exige garantías. Rehenes, juramentos, promesas que no se pueden cumplir. Un mercader que antes compraba sin preguntar ahora pide papeles, como si el papel pudiera limpiar la sal y la sangre. Y cuando Mir Mahana aprieta, cuando recuerda quién ha protegido a quién, cuando deja caer el peso de su reputación, la respuesta ya no es miedo, es cansancio. El cansancio es el enemigo más silencioso. No hace ruido como un cañón, no brilla como una espada, pero te quita el suelo. Porque Mir Mahana, para sostener su poder, necesita que el puerto crea en él, que crea que el riesgo vale la pena, que crea que la compañía puede ser desafiada sin que el castigo sea total. Y esa creencia se alimenta de victorias, de botín, de temporadas buenas, pero cuando la compañía endurece escoltas, cuando presiona mercados, cuando amenaza con cerrar rutas, las temporadas buenas se vuelven más raras. Y entonces el botín ya no es abundancia, es necesidad. La necesidad cambia el carácter de una guerra, la vuelve más áspera, más impaciente. En el mar, esa impaciencia se traduce en golpes que se intentan, aunque el viento no sea perfecto, aunque la información sea incompleta, aunque el refugio más cercano esté en manos de alguien que ya no sonríe igual, se sale igual, porque quedarse es morir lentamente. Se sale con velas tensas, con odres de agua contados, con pólvora medida como si fuera oro. Se sale sabiendo que, si algo sale mal, no habrá puerto amigo a una jornada de distancia. Habrá costa hostil, habrá silencio. Y en tierra, la impaciencia se traduce en disciplina más dura, en castigos más rápidos, en decisiones que antes se discutían y ahora se imponen, porque el jefe que siente que el cerco se cierra tiende a apretar hacia adentro, a exigir lealtad como si la lealtad fuera un impuesto. Y un impuesto demasiado alto provoca evasión. La compañía, desde sus residencias y factorías, no necesita entender el alma de Bandar Rig. Le basta con entender el mecanismo. Si cortas los mercados, el botín pierde valor. Si cortas los refugios, el mar se vuelve peligroso. Si ofreces recompensas por información, la información aparece. Si prometes perdón a quien se aparte, algunos se apartan. Si castigas a un puerto por comprar mercancía robada, otros puertos aprenden. No hace falta conquistar toda la costa. Hace falta convertir la costa en un lugar donde Mir Mahana no pueda respirar. Y así, poco a poco, la garganta del Golfo deja de ser un lugar donde él cobra peaje y se convierte en un lugar donde a él le cobran el peaje. No con monedas, con opciones. Porque cada decisión empieza a tener un costo doble. Si ataca un barco asociado al circuito británico, provoca una respuesta más dura. Si no ataca, su gente se pregunta por qué lo siguen. Si busca refugio en un puerto vecino, ese puerto puede entregarlo o negarle agua. Si se queda en Bandar Rig, se expone a que lo bloqueen, a que lo asedien, a que lo conviertan en ejemplo. Y el ejemplo en el siglo XVIII es una herramienta de gobierno. La compañía lo sabe, los jefes locales lo saben, las autoridades persas lo saben. Un hombre colgado, un hombre decapitado, un hombre exhibido, vale más que 100 cartas. Porque la carta se discute, el cuerpo no. En ese clima, las alianzas que sostenían a Mir Mahana empiezan a parecerse a hielo al sol. No se rompen con un golpe, se derriten. Un día te dicen no hoy, otro día no conviene, otro día no podemos. Y cuando preguntas por qué, te hablan de comercio, de estabilidad, de familias, de prudencia. Palabras suaves para una decisión dura. Alejarse. La soledad de un jefe costero no es poética, es práctica. Se mide en barriles de agua, en tablones de madera, en sacos de arroz, en pólvora seca. Se mide en la capacidad de reparar un casco sin que te cobren el triple. Se mide en la posibilidad de esconder un barco en una ensenada sin que alguien vaya a contarlo.
Se mide en la velocidad con la que un mensajero vuelve con respuesta, o no vuelve. Y entonces llega el momento en que el cerco invisible se vuelve visible, no necesariamente con una gran flota apareciendo como una pared en el horizonte, aunque la imagen seduce, sino con una campaña que combina mar y costa, presión y golpe, barcos que patrullan donde antes no patrullaban, capitanes que reciben órdenes más claras, aliados locales que, de pronto, se muestran demasiado dispuestos a cooperar, puertos que cierran sus radas, pozos que se custodian, pilotos que desaparecen o, peor, aparecen ofreciendo sus servicios con una sonrisa que no tranquiliza. Para Mir Mahana, el problema ya no es solo la artillería británica, es la pérdida de la niebla política, esa niebla que permite moverse entre jurisdicciones, entre rivalidades, entre ambigüedades. Cuando la niebla se disipa, el mar se vuelve un escenario iluminado, y en un escenario iluminado, el actor que vive de entrar y salir por puertas laterales queda expuesto. En Bandar Rig, la tensión se siente en cosas pequeñas, en el mercado donde los precios suben porque el riesgo se ha vuelto parte del costo. En los talleres, donde la madera buena escasea porque los proveedores temen ser asociados. En las conversaciones, donde el nombre de Mir Mahana se pronuncia con menos orgullo y más cuidado, como si fuera un objeto caliente. En las noches, donde el silencio se rompe con el golpe de una puerta, con el ladrido de un perro, con el rumor de pasos que no deberían estar ahí. Y Mir Mahana, que necesita orden en tierra, empieza a parecer un hombre que trae desorden a su propia casa. No porque haya cambiado su intención, sino porque el contexto ha cambiado. Lo que antes era audacia ahora se percibe como imprudencia. Lo que antes era protección ahora se percibe como provocación. Lo que antes era un peaje que alimentaba al puerto, ahora se percibe como una maldición que atrae cañones. En ese punto la compañía no solo persigue barcos, persigue legitimidad. Persigue la idea de que alguien como Mir Mahana puede existir sin permiso. Y aquí el Golfo muestra su crueldad. No hace falta derrotarte en una batalla gloriosa. Basta con quitarte el suelo bajo los pies. Basta con que, cuando necesites refugio, no lo haya. Basta con que, cuando necesites vender, nadie compre. Basta con que, cuando necesites información, te mientan. Basta con que, cuando necesites lealtad, te la cobren demasiado cara. La campaña final, la que culmina en 1768, se alimenta de esa lógica. No es solo un choque de cañones, es una operación de cierre. Cerrar rutas, cerrar radas, cerrar bocas, cerrar posibilidades. Mir Mahana intenta hacer lo que siempre ha hecho, moverse, cambiar de lugar, buscar un hueco en el tablero, porque el tablero del Golfo, por más que lo aprieten, siempre tiene grietas. Siempre hay un jefe resentido con otro. Siempre hay un mercader dispuesto a arriesgar si la ganancia es suficiente. Siempre hay una ensenada donde el barco grande no entra. Siempre hay un canal somero que solo los locales conocen. Pero las grietas ahora están vigiladas. Y lo que es peor, están vendidas. La traición, cuando llega, no siempre llega como un acto dramático. A veces llega como una negativa. No puedes fondear aquí. A veces llega como una demora. Espera hasta mañana. Y mañana en el mar puede ser demasiado tarde. A veces llega como una información filtrada. La hora de salida, la dirección, el número de hombres, el estado de la pólvora. A veces llega como una invitación amable que es, en realidad, una trampa. Ven, aquí estarás seguro. En 1768 Mir Mahana es capturado. Las fuentes europeas lo registran con esa frialdad que convierte una vida en un hecho administrativo. Capturado, llevado, ejecutado, 3 verbos, 3 golpes de martillo. Pero detrás de esos verbos hay un mundo. Hay un hombre que, durante años, ha vivido midiendo el viento y la lealtad con la misma atención. Hay una tripulación que ha apostado su vida a su suerte. Hay un puerto que ha crecido alrededor de su capacidad de imponer peajes. Hay rivales que han esperado el momento de cobrar cuentas. Hay aliados que han decidido que ya no conviene. Hay británicos que han decidido que el ejemplo debe ser claro. La captura no es solo el final de una persecución, es el final de una red. Porque un jefe como Mir Mahana no cae solo por un error táctico. Cae cuando su red deja de sostenerlo. Cuando el mar, que era su aliado, se vuelve un espacio sin puertas. Cuando la costa, que era su refugio, se vuelve un muro. Y la ejecución es el mensaje. Un mensaje dirigido a todos los que viven de la ambigüedad del Golfo. A los capitanes que sueñan con cobrar peajes. A los jefes que creen que pueden jugar a 2 bandas sin pagar. A los mercaderes que compran botín y luego se lavan las manos, a los puertos que ofrecen agua hoy y mañana dicen, no sé quién es, a todos. Porque en el Golfo el poder se mide en la garganta, en quién puede abrirla y quién puede cerrarla. Mir Mahana, con recursos limitados,
la cerró lo suficiente como para que una compañía-estado se sintiera desafiada. Y una compañía-estado, cuando se siente desafiada, responde como responden los estados, no solo con fuerza, sino con pedagogía del miedo. Después de 1768, Bandar Rig no desaparece del mapa, pero cambia de temperatura. Un puerto que ha vivido de ser base de un hombre perseguido aprende lo que significa ser observado. Los notables recalculan, los mercaderes ajustan rutas, los carpinteros de ribera siguen trabajando, porque siempre hay barcos que reparar. Pero ahora el trabajo tiene otro cliente, otra prudencia. Las conversaciones vuelven a hablar de comercio seguro, de acuerdos estables, de no provocar, y sin embargo el Golfo no se vuelve dócil, nunca lo es. Solo cambia de manos el derecho a imponer el peaje. La compañía sale reforzada en un sentido. Demuestra que puede castigar, que puede coordinar presión naval y diplomática, que puede convertir a un jefe costero en advertencia, pero también aprende algo que no se escribe en los comunicados, que el control del Golfo no se logra solo con cañones, se logra con relaciones, con pilotos, con información, con puertos que acepten tu autoridad, con la capacidad de hacer que la gente local crea que le conviene más obedecerte que desafiarte. Mir Mahana, en su ascenso, había explotado la verdad contraria, que la autoridad, si no se siente en la costa, es un papel mojado, que el mar por sí solo no pertenece a nadie, que la garganta puede cerrarse con manos pequeñas si esas manos conocen cada piedra, cada banco de arena, cada familia, cada deuda. Su caída muestra la otra cara, que esas manos pequeñas, si se quedan sin coaliciones y sin refugios, se quedan sin aire. Y en el Golfo, quedarse sin aire es literal. Es no tener agua, es no tener puerto. Es no tener dónde esconder una vela cuando el horizonte se llena de ojos. Al final, lo que queda no es la imagen romántica del pirata, sino la imagen más seca y más real. Un hombre que convirtió el mar en aduana, que hizo del miedo una tarifa, que obligó a una potencia a pagar en recursos y en atención, y que, cuando el tablero se reordenó, descubrió que el poder sin refugio es solo velocidad, y la velocidad sin dónde detenerse termina en choque. La garganta del Golfo sigue tragando riqueza, siguen pasando velas en el horizonte, blancas, tensas, como si el viento las empujara desde siglos atrás. Siguen apuntando cañones a fondeaderos, porque el cañón es la firma del que cobra, y el peaje, pagado o impuesto, sigue siendo la medida del poder. Solo que el nombre de Mir Mahana desde 1768 ya no cobra, advierte. Y en el Golfo, una advertencia bien colocada puede durar más que un reinado.